Ahora que vamos deprisa, vamos a contar verdades, tralara, vamos a contar verdades, tralara. Hola, buenos días. ¡Ay! Me he olvidado del texto que quería leer. Ya lo tengo. Bueno, ayer tuve una sesión con una cliente y hablamos de algo que me pareció muy bonito para traer al podcast. Bueno, más que bonito, que también, quizás hasta un poco, ¿cómo se dice? Conflictivo. Sí, de alguna manera sí, bastante conflictivo para esa asociación social, cultural, humana que hemos hecho, generalizada, que seguro que hay culturas que se escapan, pero bueno, al menos en el gran occidente está muy instaurada la concepción de lo que está bien y lo que está mal. Y hay ciertas temáticas que es que no se cuestionan, ¿no? Y que entrar a cuestionarlas levanta muchas heridas y genera mucha reactividad, que tiene sentido porque son casi como fundamentos, son creencias que parece como que fueran estructurales. Entonces tiene sentido que haya unos cuantos polizones protegiendo esos pilares, por así decirlo, porque que cayeran implicaría mucha destrucción. Claro, pero toda construcción ha de ser destruida. Esto es parte de la vida. Absolutamente todo necesita renovarse. Y a mí me gusta mucho ser parte de esos agentes que vienen a menear un poco esas vigas maestras. Y me gusta mucho leer o estar con gente que traen también esa información. Esos puntos de vista que te obligan, aunque sea por un instante, a poner en cuestión ciertas formas de pensar que son aparentemente inamovibles. O sea, nadie se cuestiona que violar esté mal o pueda estar bien. O sea, es imposible. Violar está mal y punto, ¿no? Nadie se cuestiona, ni siquiera existe la posibilidad en este mundo, por el miedo que nos da, de reflexionar acerca del tema. Poquito a poco se va abriendo más la veda desde el lado de lo terapéutico a contemplar qué sucede o qué hay detrás de esos sucesos que ha causado los perpetradores, los malos, ¿no? Poquito a poco, pero con mucho cuidado y con mucha cautela. Ya empiezan a aparecer series, películas, donde sea una visión un poquito más amplia, que no sea exclusivamente polarizada, de la víctima como personaje con el que empatizar y el perpetrador como personaje al que estigmatizar, reconocer, etiquetar, para poder defenderte de él, tenerlo claro y que todos apuntemos con el dedo y de esa forma aparentemente tenerlo controlado. Pues ayer en una sesión con una cliente maravillosa, ya estaba hablando de su frustración, su lucha, su sentimiento de rechazo hacia el sistema capitalista y cómo para ella tener una propiedad en alquiler le resultaba demasiado en contra de sus valores. Y bueno, yo le hacía la pregunta de si sentirse que no tenía dinero, perder esa propiedad y trabajar, pues como estaba trabajando ahora, recogiendo fruta en la vendimia, no le resultaba menos capitalista, ¿no? Ser la que trabaja para una gran empresa en lugar de ser la que alquila una vivienda. Y me decía, bueno, no, ese es capitalista, pero al menos yo soy la víctima. Y me pareció maravilloso. Me pareció estelar el comentario. Por la claridad con la que lo manifestó, con la que lo expresó, que muchas veces quizás no nos lo permitimos decir así, y sin embargo es lo que está operando
en la mayoría de nuestros sentimientos de queja o de lucha hacia algo que no nos gusta o consideramos que está generando un daño, causando un daño. Nos preferimos colocar en ese lugar de víctima a toda costa, a pesar de saber a un nivel muchas veces subconsciente que da lo mismo que estés en ese lugar, sigues formando parte de lo mismo contra lo que estás luchando. Es decir, que ese sistema capitalista forma parte de tu vida y formas parte de él. Si salirte, ¿qué implicaría salirte al 100% de ello? Ciertas cosas que no estás dispuesta a hacer. Por lo tanto, deja de ser hipócrita y reconoce que formas parte de ese sistema y ten el valor de agradecer todo lo bueno que te da también. Y esto es algo que claro, digo que se puede hablar con mucho cuidado y con mucha dificultad. De hecho, quiero ir metiéndome cada vez más a fondo en lo que cuesta exponer hacia afuera por miedo a que tambalee estas estructuras. Pero una de las cosas que es realmente llamativa es lo hipócritas que somos a este nivel los seres humanos, rechazando aquello que nos da de comer, luchando contra entidades de las que te nutres, teniendo en la boca discursos maravillosos acerca de lo malos que son los otros, mientras que usas sus servicios. Y esto es tremendamente incoherente. Si eres ecologista y estás en contra de las baterías, ¿qué haces con 2 iPhones? Y no quiero decir que no los tengas. Puedes generar todo un movimiento acerca de cómo reducir la contaminación y tener ese teléfono, pero tener el valor de dar las gracias a esas personas que están generando un producto que genera contaminación porque te está ofreciendo un servicio. Tener valor de reconocer que gracias a que tú tienes este ordenador, ahí darle las gracias a esas familias que están sacrificando, trabajando horas y horas para que tú tengas eso, niños perdiendo su infancia, personas que han muerto en el camino, para que tú puedas disfrutar de ese privilegio. Pero en lugar de ponerte en contra de esa realidad, luchando contra ella, rechazándola mientras que usas lo que te ofrece, dale las gracias. Ten el coraje de agradecer que eso te está proveyendo de algo que ahora te genera un servicio, un disfrute, a pesar de que funcione de una forma en la que a ti consideras que no está en orden. Y eso no quiere decir que no camines hacia querer una realidad distinta, pero ¿cómo vamos a generar un mundo diferente si no asumimos nuestra parte en la creación del que ya existe? Es impresionante lo infantiles que nos colocamos acerca de la realidad en la que vivimos, de nuestras parejas, de nuestra sociedad, de nuestro trabajo, de absolutamente todo. Y claro, ahí me viene de nuevo la frase de esta cliente, ¿no? Prefiero estar en el lugar de la víctima, formando parte de esto, que en el lugar del opresor. Y es cobarde. ¿Por qué tienes que colocarte en el lugar de la víctima? ¿No eres consciente de que en cualquiera de las dos facetas estás co-creando este mundo? Que no existiría ese opresor si tú no fueras víctima, que tú te beneficias de ser víctima. Te da una imagen, te da una concepción de ti misma que te hace sentir bien, te da un discurso con el que conectar con un grupo de seres aparentemente afines. Te da muchas cosas que te defienden de tener que pensar tú a tu manera, hacerte cargo de tu realidad y crear nuevas posibilidades, salir del binomio. Siempre que si tú estás en una de las polaridades de una dinámica, eres la dinámica. Por mucho que seas la parte que pierde, eres la dinámica. ¿A quién beneficia que tú seas víctima? Nadie. Uno no es consciente del daño que se hace estando ahí. Uno no es consciente del daño que genera la víctima, porque es un daño soterrado, en silencio, en la sombra. Desde esa perspectiva, el perpetrador, el verdugo, no es más que la cara visible de la oscuridad que se mueve, o de lo tóxico, o de lo insano, en esa dinámica, en esa relación. Por lo tanto, casi me atrevería a decir que tiene más valor. Al menos está
permitiendo que se visibilice. El hecho de que se pueda visibilizar, el hecho de poder ser consciente es el comienzo de la salida, de la posibilidad de salir de una dinámica, un patrón que quizás ya no sirve para lo que queremos, ¿no? Ya no está al servicio de nuestro presente. Ambos cumplen una función y es la misma. Tiene que ver con preservar una forma de funcionar. Una forma de funcionar que, bueno, hasta la fecha ha servido para algo. En este caso, con el tema del sistema capitalista, pues para vivir en la vida que vivimos, que no está mal. O sea, obviamente es tremendamente incoherente y sabemos que podemos no solamente aspirar, sino crear algo muchísimo más en concordancia con la vida en este planeta. Pero, hostias, no está nada mal. ¿De dónde venimos? Mira, qué suerte, ¿no? Mi generación, por ejemplo. Sí, hemos nacido en un mundo en crisis. No es nada fácil. Pero qué maravilla, qué oportunidad, qué buen momento, donde lo más básico para sobrevivir está cubierto y nos podemos dedicar a sanar, reflexionar, sentir, seguir el deseo de crear algo totalmente nuevo. Wow, gracias a todo lo que hay detrás, que haya hecho que hayamos podido llegar ahora a este punto. Sin nada de eso, sin ninguna de esas guerras, sin ninguno de esos dictadores, sin ninguno de esos ogros a los que hemos estigmatizado, no estaríamos donde estamos. Al igual que sin ninguna de esas víctimas. Y ahí es donde quería leer una frase que puso Brigitte Champertier en su Instagram. Es la persona que se ha encargado fundamentalmente como de seguir el trabajo de Bert Hellinger y las constelaciones familiares. Y comparte una frase de Bert Hellinger que dice así: la gran alma, sea lo que fuere, determina y toma su servicio a cada uno de la manera que sea. Algunos tienen un servicio agradable, algunos tienen un servicio difícil, algunos tienen un servicio sanador y algunos un servicio destructor, un servicio terrible, pero sigue siendo el mismo servicio. Visto desde el alma, desde la gran alma, es el mismo servicio. Esto trae consecuencias con respecto a nuestras creencias frente a perpetradores y víctimas. Están cumpliendo el mismo servicio. Si lo tomamos en serio, están cumpliendo el mismo servicio. Los buenos, los que llamamos buenos, y aquellos que llamamos malos, cumplen el mismo servicio. Aquí abriría un gran silencio. Lo que pasa es que el editor del podcast lo va a cortar. Pero bueno, ponle el pause. Atreverse a ver esto, a reconocer esto. Y empezar a incluirnos también los que tendemos a colocarnos en el lugar de los buenos, porque nos da un sitio en esta sociedad de mayor valor, que es bastante perverso. Atrevernos a reconocer el daño que también hemos hecho, porque ambos, víctima y perpetrador, son las dos caras de la misma moneda y están constantemente fluctuando, pasándose la batuta el uno al otro. Y el daño de la víctima, como decía, que es menos visible, es en la sombra. Yo me atrevería a decir que es incluso mayor, justamente por esto, porque no se deja ver. Y lo que no se deja ver es muy difícil de sanar. Lo que no se deja ver es muy difícil de liberar. Es muy difícil liberarse de alguien que está causando un daño en ti y es aparentemente muy bueno. Y no logras entender por qué te duele tanto si es una buenísima persona. Hace no mucho, en una formación que estoy haciendo en la Escuela Movimiento Coherente en Madrid, planteaba Bernie, uno de los que la imparten, son Bernie y Alicia. Bernie González y Alicia... No, Bernie García y Alicia González. Decía, ¿por qué tendríamos que estarle agradecidos todos a lo masculino? Con aparentemente el daño, ¿no?, que ha causado, ha hecho. Y a mí me salió decir que por ser la cara visible del odio. Y esto es algo muy interesante. El aparentemente malo, el que ha hecho del daño, está siendo la cara visible del odio en esa relación.
En el caso de entre hombres y mujeres, pues lo ha sido los hombres. Pero ese odio ha existido en ambas direcciones. El odio aguantado, soterrado, reprimido de mujeres estando con hombres a los que no amaban, no les quedaba otro a que cargar con ellos porque si no, no podían sobrevivir y realmente tenían su corazón como una piedra cerrados a ellos, manipulándoles en cierta medida por necesitarlos para que permanecieran a su lado. ¿Qué pasa con todo ese odio, no? Como no clava un puñal físicamente ni da un puñetazo en la cara, no existe. Es tremendamente agresivo y violento para un ser humano vivir con alguien que lo rechaza profundamente. Que probablemente de su parte el rechazo también es el mismo. En muchas ocasiones no habrá sido así. Pero esa dinámica de maltrato es responsabilidad de ambos. A pesar de que lo masculino haya sido la cara visible de ese odio y la cara visible de esa dinámica. Y a pesar de que haya sido una dinámica pues que viene, ¿no? Que tiene sus orígenes en una predominancia de una energía masculina malentendida. Pero es que la energía masculina y la femenina la tenemos hombres y mujeres. Y si no hemos sabido reorientarla desde ninguno de los dos géneros, es porque nos toca vivirla así y somos responsables todos de haber estado en ello. Igual que somos responsables todas y todos de este cambio en el que estamos, de esta transición hacia algo diferente, que tiene mucho que ver con una entrada a chorro de una energía más femenina que podría volver a posicionarse en una polaridad vibrando bajo, disfuncional de lo femenino, manipulatoria, dañina, que usa la magia y las artes ocultas para generar lo que quiere. Podría írsenos también hacia un lugar que no fuera ni reparadora ni creadora de algo sanador para la humanidad, liberador, nuevo, como ha sucedido mucho más atrás, en otros siglos. Y es responsabilidad de toda la humanidad. Las mujeres como soporte físico más predispuesto para sostener lo femenino, ¿no? Tenemos un cuerpo, tipo de cuerpo, que como simplemente por el tipo de soporte que es y cómo es, tiene predominancia en él esa energía con funcionamiento. Pero ambos géneros portamos ambas dinámicas vibracionales que pueden llevar a distintas tendencias, y siento que es un tiempo que nos va requiriendo cada vez más aprender a integrar toda polaridad, aprender a vivir los dos polos en uno mismo, quiero decir, y cómo sería la colaboración entre ambas dinámicas, porque lo polar genera energía, genera movimiento. Si se combina, si te decantas o te viertes en uno de los dos extremos, es paralización. Del otro modo, estando en esa combinación, que sería puntos de equilibrio, es punto de máxima intensidad, máximo movimiento. Y me fui a lo femenino masculino, pero da lo mismo. Sigue siendo un tema de buenos y malos, víctimas, perpetradores, y de esta exaltación, sobrevaloración social que tenemos de la víctima, y profunda estigmatización, rechazo y odio asumido hacia el perpetrador. Como si fuera innegable que por haber matado a alguien se te tenga que castigar. No solamente castigar, sino rechazar, no querer, no incluir. Es impresionante, o sea, es increíble que no incluyamos a las personas que hacen esto en nuestro mundo. No estamos incluyendo una parte de nosotros, porque existe en todos esa capacidad de hacer daño, esa capacidad de matar a sangre fría. Existe en todas las personas. Y tú me dirías, ya, pero yo sé que yo no lo voy a hacer. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que estás ocupando dentro de esas dinámicas un lugar que te permite librarte de asumir hacer un daño así! Porque mira que no tiene que ser tremendamente, no sé ni qué palabra ponerle, brutal.
igual de brutal que superar que te hayan hecho un daño, haber vivido un daño, ¿no? Haber recibido un daño de mucha magnitud, una violación, que te maten a un hijo, etcétera, etcétera. La magnitud de lo que puede llegar a ser asumir haber matado al hijo de alguien, haber abusado de otra persona, que en muchísimas ocasiones hay un grado de disociación tan grande que es, bueno, pues casi es algo psicopático, ¿no? La persona está totalmente desconectada y no puede llegar a empatizar ni a sentir, como vivimos la gran mayoría de los seres humanos en este mundo, medio psicópatas, pasando por encima de nuestras necesidades, de lo que siente el que tienes al lado, no siendo consciente de que está sintiendo el otro y pasando totalmente por encima en esa relación, acercándote a él desde tu película. Es lo mismo en una graduación, pues mucho mejor, mucho menor, de microdosis. Asumir la responsabilidad de haber causado un daño tiene mucho valor, y por posicionarnos tanto la gran mayoría en el lugar de víctimas, por sentir que es el lugar de los buenos, nos desresponsabilizamos del daño que en tantas ocasiones hemos causado. Nos ponemos ese velo de bondad que como si fuéramos huevito blanco. Soy un niño, básicamente. Por eso también es muy interesante como realmente el perpetrador está mucho más cerca de salir de la dinámica que la víctima, y esto no se entiende. Por lo tanto, de alguna forma la víctima también ayuda mucho más a mantener este tipo de dinámicas que los perpetradores. El que ha causado un daño está mucho más cerca de poder asumir la responsabilidad de su lugar en esa dinámica. Es mucho más visible el suceso. Es mucho más fácil poder llegar a reconocer lo que se ha hecho, poder hacer un proceso de perdón con uno mismo y, por lo tanto, también de la persona a la que se le ha causado ese daño. Y a pesar de que no se puede cambiar ese suceso, si puedes asumir todo lo que eso ha conllevado y lo que eso ha causado, en tanto de dolor en otros como en ti mismo. Sin embargo, muchas veces la víctima está más lejos de poder hacer eso porque le es mucho más complicado darse cuenta de cuál es su parte dentro de ese juego, de qué está provocando con su posición, de cuál es el daño que está causando. Y desde ahí, salvaguardada, además en un lugar valorado cultural y socialmente, protegida, cuidada, permanecer eternamente en ese lugar de niño, que eso se puede quejar, que no está en su mano cambiar nada, y que además se le abraza, se le da mimitos, se le quiere por haber sufrido lo que ha sufrido. Y ojo que no estoy diciendo que no deba de ser así, nada de esto. Todo esto está cumpliendo una función, está clarísimo. Si no, no sería así. Si no, no estaría pasando. Si no, no llevaríamos siglos y siglos de este tipo de dinámicas constante en diferentes ámbitos, narrativas cambiantes, pero es lo mismo, ¿no? Lo que sí me gustaría es como se puede empujar, dar unos golpecitos a esa viga de hierro que suene, se puede tambalear un poquito esta estructura, un poquito más, se puede empezar a abrir la mirada, otros puntos de vista que no sean estos son siempre así, estos son siempre allá, asá. Luchemos contra los que nos hacen daño, pero dejémonos hacer daño, porque estando aquí somos los buenos. Se puede salir de este o me pongo por encima o por debajo. Claro que sí, ¿no? Claro que se puede. Estamos en ello. Sin embargo, sí que considero que es muy relevante abrir la mirada a otros puntos de vista, otras posibilidades, algo que sea más inclusivo. Cuanto más amplia es la mirada, más se incluyes, ¿no? Si tú estás mirando un cuadro desde muy cerquita, ves muy poquito, si te vas yendo hacia atrás, pues empiezas a ver el marco, la habitación donde está. Tu percepción de la historia te da un contexto cada vez más amplio que te ayuda a tener una comprensión mayor del asunto. Y sé que esto da mucho miedo, genera mucho rechazo, porque de alguna manera es como yo ya he comprendido el cuadro desde esta perspectiva y no quiero tener que cambiar mis ideas acerca de ello porque me obligaría a cambiar a mí también al respecto de ello. Me obligaría a cambiar en gran medida mucho de cómo vivo. Y qué guay, ¿no? Porque estás escuchando este podcast seguramente sea porque te gusta la vida, pero consideras que podrías vivir
más profundamente, más de verdad, más auténticamente, más liberada, más libre, más a fondo. Entonces qué guay, ¿no? En fin, espero haber transmitido parte de lo que tengo las ganas de poder traer con esta temática y que sirva, si cabe, para ampliar un poco más abrir el zoom y darnos la oportunidad de dejar de secundar unas creencias y unas formas de pensar y de mirar el bien y el mal, y por lo tanto a todo lo que entre en ese binomio de este mundo, desde esa estrecha mirada que no nos permite evolucionar. Nada más, mando un abrazo, feliz miércoles y nos escuchamos en el próximo podcast. Vamos a contar verdad.